Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy en El Radar queremos saludar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Hay noticias muy importantes que tienen que ver con la empresa más grande del país, la que entrega mayor cantidad de divisas al Estado colombiano y que está en un proceso de transformación. El doctor Roa ha estado además en medio de noticias que no son muy gratas en torno a su seguridad. En los últimos días él ha dado unas muy importantes pistas de hacia dónde va Ecopetrol en el Congreso de Andesco, en la ciudad de Cartagena. Marcela Peña se encuentra con el presidente de Ecopetrol. Hola, Marcela. Hola Ricardo, ¿cómo está? Los saludo desde el Congreso de Andesco en Cartagena, los saludo en la compañía del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que ha hecho varios anuncios muy importantes en materia de gas. Está hablando usted, presidente, de la posibilidad de traer gas a través del gasoducto que une a Colombia con Venezuela. Está hablando usted ya de las cantidades de gas que vamos a traer, que entiendo yo pueden ser más o menos el 10% de la demanda actual de nuestro país, pero le quiero preguntar exactamente cuánto gas vamos a tener el primer año y sobre todo, cuánto vamos a pagar por ese gas. Sí, Ricardo, Marcela, un gusto saludarlos y a toda la audiencia de Blue Radio. Efectivamente, hemos partido de un déficit para el año entrante que se estima en unos 83 GBtu día, estos son como 83 millones de pies cúbicos día, que efectivamente es cerca del 8% de la demanda nacional de gas. Para el año siguiente, en el 2026, ya estaríamos hablando de unos 160, 170 GBtu día, y en esas evaluaciones de las alternativas que tenemos para asegurar el abastecimiento de gas natural del país, pues está la posibilidad de importar a través del gasoducto Antonio Ricaurte, Colombia, Venezuela, esas o parte de esas cantidades. Es una de las opciones que estamos evaluando, junto además con la posibilidad de desarrollar muy rápido la maduración de algunos pequeños campos que hoy no están conectados, como el que anunciáramos en abril de Arrecifes. Eso hoy pueden sacarse 5, pero en 6 meses podríamos sacar 10 y en año y medio 20 GBtu día es la segunda parte. Y la tercera de las alternativas es gas natural proveniente de los sistemas de regasificación. Pero, presidente, le reitero la pregunta. ¿Cuánto vamos a pagar por ese gas con Venezuela? Usted ya habló con los socios del otro lado del gasoducto sobre ese precio, porque una parte de la discusión no es tanto de dónde proviene el gas, sino su costo. Bueno, Marcela, lo que sí le puedo garantizar es que en el contrato suscrito desde el 2007 hay unas condiciones de cantidades, de precio y de tiempos y de garantías de calidad del combustible, y dentro de estas condiciones que hay en el contrato establecida es que se reactivaría esa transacción. Perfecto. Ricardo, lo escucha Presidente el presidente. Roa, gracias por estar con nosotros. Yo le hablo de las consideraciones políticas y de sanciones que tiene Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana. Esa importación de gas desde Venezuela a Colombia cuenta con el aval, con el visto bueno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿No incurriría Ecopetrol en alguna falta que eventualmente le lleve a una sanción por la importación de gas desde Venezuela? Ricardo, efectivamente hay unas restricciones por todos conocidas a partir de la OFAC, pero también recordarles que desde septiembre del año 2022 la administración anterior hizo la solicitud de levantamiento de esta restricción a la OFAC directamente para que Ecopetrol pudiera entrar en esa transacción, en esa posibilidad de transacciones de hidrocarburos con el gobierno de Venezuela a través de PDVSA. Es un contrato que hay vigente por 20 años, fue suscrito en el 2007 y está vigente hasta el 2027, primer punto. Segundo, ese requerimiento de la OFAC ha venido actualizando información permanentemente sobre las necesidades que tenemos ya para la seguridad de abastecimiento energético del país, y esperamos que muy pronto, en ese buen entendimiento que se ha hecho desde la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y a través de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos allá en Norteamérica, estamos moviéndonos para agilizar y ojalá generar muy rápido una respuesta favorable a esa restricción. ¿Podría estar este año, presidente? Esa es la expectativa que tenemos, que no más
allá de diciembre de este año pudiéramos estar teniendo una Sí, pero respuesta ¿y favorable. qué pasaría, presidente Roa, si la Secretaría de Energía de Estados Unidos no da el visto bueno? Es decir, estamos hablando de que estamos poniendo en manos de Venezuela una parte importante de la soberanía energética, en este caso del gas. Si la Secretaría de Energía dice no, ¿cuál sería la alternativa? Ricardo, nosotros desde el 2017 hemos venido importando cantidades significativas de gas a través de la infraestructura flotante del SPEC en Cartagena. Durante los últimos meses, en el tema de la estrechez del sistema hidroeléctrico por el Niño, se han importado cantidades hasta de 400 gigabtu día, o sea, 400 millones de pies cúbicos día, que es prácticamente el 40% de la demanda nacional. Y esa es otra alternativa que hay, lógicamente. No son precios de 6, 7 u 8 dólares el millón de BTU, sino que rondean los precios entre 12 y 14 dólares el millón de BTU. De todas maneras, ya hemos hecho ejercicios de importación en Colombia y Mire, esa en es este una caso, alternativa. Colombia, permítame un segundo, Marcela. En este caso, doctor Roa, ¿no es muy riesgoso poner en manos de Venezuela, en esta oportunidad, en manos del régimen de Nicolás Maduro, una parte de la soberanía energética de Colombia? El hecho de que depende eventualmente de una determinación política que en algún momento, como ya ha ocurrido, haya divergencias entre los dos países y Venezuela decida cerrar el tubo, cortar el chorro, cerrar la llave. ¿No es demasiado riesgoso poner en manos de Venezuela una parte del abastecimiento de gas para Colombia? Pues Venezuela es el quinto reservorio más grande de gas del mundo, es el primer reservorio más grande del mundo en petróleo. Entonces, pensar que por algún sesgo, por algún tema de ideología o de política, no acceder a esos recursos existiendo en reservas 1P probadas sea una restricción, yo creo que es demasiado ir lejos en una expectativa de suministro de gas que uno pudiera garantizar tan bien como se garantizan con otros entradas o posibilidades de importación que también tienen riesgos de todo tipo y naturaleza. De modo que yo sí no cierro la puerta y creo que más allá de ideologías, de sesgos políticos o de colores políticos, el gas natural lo que requiere el país es que exista, que esté independiente de donde provenga. Y hoy una de las alternativas de mejor costo-eficiencia y de mayor rapidez y oportunidad de entrada es la importación al menos de unas cantidades cercanas a los 35 millones de pies cúbicos día a través de este gasoducto. Sé que Marcela tiene preguntas, pero antes de que Marcela siga, yo le concluyo esta parte de la entrevista con otra pregunta. ¿Por qué si Colombia necesita gas, y es evidente, no consigue el autoabastecimiento de gas? ¿Por qué no está hoy Ecopetrol o la industria petrolera colombiana ampliando la posibilidad de buscar nuevos yacimientos para evitar esa dependencia de externos, sean públicos o privados, en este caso una parte de Venezuela? Ricardo, hemos venido trabajando y hoy lo decía, en este año en la actividad exploratoria vamos a invertir cerca de 3 billones de pesos en la maduración y desarrollo de esos grandes reservorios que estamos determinando sus volumétricos en el offshore, en esos 4 grandes bloques, la mayoría de ellos en sociedad con terceros, muy grandes jugadores, está Shell, Petrobras, Oxy, y con eso estamos asegurando. Pero esto no va a entrar en el año entrante, ni en el 2026, ni en el 2027. Estas expectativas de desarrollo y maduración de estos recursos prospectivos y contingentes van a entrar en el mejor de los tiempos en el año 2029. Y mientras tanto tenemos que reaccionar. Hoy no es el producto de lo que está pasando o las decisiones que se tomaron hace un año o hace 2 años. Hoy lo que está sucediendo es el producto de lo que se planeó y se gestionó durante los últimos 10 años. Y yo mostraba que prácticamente desde ese último gran impacto, ese gran hito que tuvo el país en la producción récord de Castilla, allá en el 2015, donde en ese cuarto trimestre del 2015, más la producción de Chichimene, se alcanzó una producción adicional de prácticamente 126 mil barriles más 82 millones de mil barriles equivalentes. Estamos hablando de cerca de 200 mil barriles días de incremento en la producción
de crudo y de gas que tuvo el país, pero de ahí en adelante no se ha hecho nada, estamos hablando del 2015. Entonces lo que más tenemos de cerca para desarrollar a una gran escala, con una gran expectativa de suplir en el menor de los escenarios cerca de 1,4 o 2 terapias cúbicos día y en el mejor entre 4 y 6 terapias cúbicos día. Eso es estar casi que triplicando la capacidad actual o en el menor de los casos duplicando la capacidad de la reserva actual de gas en el país. Pero insisto, esto toma unos tiempos, unas inversiones cuantiosísimas en las que Ecopetrol ha venido trabajando solo y también con aliados. Presidente, ya que usted habla de los campos nuestros, muchos de esos campos quedan en alta mar, eso es gas offshore, traerlo es una cuestión logísticamente complicada. Ustedes de hecho acaban de cancelar las consultas previas para un gasoducto que pretendía traer gas desde Orca. Para el caso de Uchua, para el caso de los otros campos, ¿van a tratar de hacer eso mismo, de adelantar un poco la logística de traer ese gas al país? Y lo otro que le pregunto es, ustedes, el gobierno está planteando permitirle a Ecopetrol que negocie o que venda anticipadamente ese gas offshore para poder hacer el cierre financiero. ¿Ya tiene clientes? Bueno, nosotros seguimos trabajando en esa actividad exploratoria decididamente. Lo primero es que Uchuva 2, el 19 de junio se hizo la segunda perforación que termina en agosto de 2024. Ahí la expectativa de ese bloque Tayrona es incorporar al sistema entre 1 y 2,2 terapias cúbicos de reservas nuevas. En Costa Afuera la expectativa total es de unos 75 terapias cúbicos, de los cuales podríamos madurar entre 5 y 7 terapias cúbicos día. Pero también además en el bloque Tayrona está el bloque Buena Suerte, el tercer pozo, que estamos teniendo inversiones muy importantes, cercanas a los 3 billones de pesos en estas exploraciones que estamos adelantando para este año 2024. El Cómodo 1, que en noviembre de 2024 tendría una expectativa grandísima, voluminosa, de unos 50 terapias cúbicos, de los cuales podríamos estar sacando entre unos 5 y 2,5 terapias cúbicos día de gas, terapias cúbicos de reserva. Esas son las apuestas que estamos haciendo en el offshore. Ya cuando sepamos cuáles son las cantidades que podemos desarrollar y madurar, estaremos pudiendo tener ejercicios numéricos de cuánto va a costar ese gas colocado en el sistema, y ahí estaríamos teniendo una señal de referencia de precio. De todas maneras, la señal aquí es la del precio del dólar, el millón de BTU importado con el LNG. Ese es el precio de referencia que podríamos tener como máximo, el marginal del precio, de la expectativa de precio del gas para importación. Sí. No, pero se lo pregunto es porque la regulación que está proponiendo el Ministerio de Minas es para que usted pueda vender como Ecopetrol el gas de forma adelantada y así fondear un poco las inversiones que, como usted menciona, son cuantiosas. Es decir, entre sus planes está empezar a salir a maletear y a vender ese gas este mismo año. Sí, Marcela, la regulación actual no permite la comercialidad del gas antes de que se tengan la licencia ambiental. Un poco lo que estamos gestionando es esa flexibilización para permitir adelantar la comercialidad del gas antes de la licencia, y después entonces ya está declarada la comercialidad, es posible incorporar esas reservas en un OP y con ello poder desarrollar. Doctor Roa, ¿cuánto cuesta arreglar el gasoducto que comunica Colombia con Venezuela? El gasoducto que se utilizaría para la importación de gas, dice Ecopetrol, en un plazo de los próximos 10 a 12 meses. Sí, Ricardo, un documento preliminar que hemos elaborado entre PDVSA y Cenit habla de entre unos 40 a 45 millones de dólares, incluyendo la planta de tratamiento. Y el tiempo que usted ha dicho, de entre 10 y 12, 14 meses, es lo que está adelante. Ese es producto de una inspección a la que hemos acompañado con Cenit. ¿Quién paga esa plata, doctor Roa? ¿Quién lo va a pagar? El dueño del gasoducto, que es PDVSA. PDVSA va a pagar completamente esto. Le cambió el tema. Pues es el dueño del gasoducto. Sí, es el dueño del gasoducto, sí señor. Le cambió el tema. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que Colombia debe trabajar para regresar a la producción de 1 millón diario de barriles de petróleo. ¿Estamos cerca de esa posibilidad?
Pues Ricardo, ahora me mostraba yo en mi exposición en Andesco que en los últimos 15 años, en promedio, el país ha producido 1.055.000 barriles día de petróleo y gas, equivalentes en petróleo y gas, y sí teníamos una apuesta centrada en esa recuperación de ese 1.000.000 de barriles equivalentes de petróleo y gas, pero también decía que prácticamente desde el año 2015 no se han hecho grandes proyectos ni se han descubierto hallazgos importantes que permitan garantizar esa producción, con lo cual se necesitaría, en primer lugar, incrementar, duplicar los recursos que hoy está destinando Ecopetrol de 3 billones de dólares anuales, volverlos 6 billones de dólares anuales. Segundo, mantener ese nivel de éxito en la actividad exploratoria que tuvimos el año anterior con un 50% de 22 pozos. En 10 encontramos campos posibles con volúmenes importantes para desarrollar y madurar. Y lo tercero es también la disposición de los terceros que son aliados de nosotros en la producción. Nosotros como Ecopetrol estamos en capacidad de producir el 74% del crudo que a nivel nacional se produce, y en esa medida pues también necesitamos el apoyo de los terceros independientes en esas políticas de mantener la producción en los niveles actuales o mejorarla, y lógicamente, como ya lo hemos dicho, necesitamos de la institucionalidad de la ANLA, del Ministerio de Medio Ambiente, una mayor celeridad a los trámites de las licencias ambientales y sociales. Necesitamos de la CREC y del Ministerio de Minas una flexibilización en la regulación para poder desarrollar también esas capacidades. Es que cuando estamos hablando de los millones de barriles equivalentes de petróleo y gas, también estamos hablando de gas, y por eso se repite. Pero estamos cerca, o en qué año se podría tener esa producción diaria de 1 millón de barriles de crudo. No metamos el gas, que es importante, pero metamos el crudo por ahora. En la consolidación, pues solo crudo 1 millón de barriles sí es otro ejercicio. Hemos hecho el ejercicio del 1.000.000 de barriles equivalente día, que incluye el gas. Y esa apuesta, la más importante que hoy tenemos en el mediano plazo, es el gas. En la cantidad que hemos escuchado y que hemos definido varias veces aquí, ese es el gran potencial. El crudo cada vez se agota más. Ahora, el otro aspecto sobre el que también estamos trabajando es en hacer esa mejora, en aumentar con tecnología el recobro mejorado y el recobro terciario. Esas son las dos posibilidades que tenemos de sacar y hacer una apuesta a una mayor producción, que entre otras cosas es lo que hemos venido haciendo en estos meses. Ya anunciaba yo que hemos cumplido en el primer trimestre del año una meta superior a la planteada para este año. 741.000 barriles día, Ricardo, producimos en el primer trimestre, y en los últimos 2 meses hemos superado los 760.000 barriles día de producción. Presidente, Ecopetrol ya no solo es una empresa de hidrocarburos, sino una empresa de energía. Y entendiendo ese contexto, le quiero hacer 2 preguntas. La primera es que el gobierno le puso la tarea a usted de convertirse en socio de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas, para sacar adelante proyectos de energía solar. ¿Eso en qué va? ¿Ustedes ya tienen algún proyecto identificado para sacarlo adelante o han pensado en una filial? No, nosotros ya tenemos bastantes proyectos a través de nuestra Vicepresidencia de Desarrollo en Territorio. Este año vamos a dedicarle 120.000 millones de pesos para desarrollar comunidades energéticas en La Guajira, además de nuestros proyectos de conexión de gas social, entre los que estamos llegando prácticamente a 43.000 conexiones de gas natural en las lejanías del país, en las familias que no han tenido acceso y que están sustituyendo la leña y el carbón por este recurso energético. De modo que eso sigue avanzando. Nosotros, la expectativa es atender un portafolio de unos 300 proyectos que hemos recibido y configuración. Para eso estamos trabajando en articulación con el Ministerio de Minas y Energía, con el FENOGE, con el IPSE y con algunas generadoras de energía, haciendo convenios para poder desarrollar de manera masiva muy rápidamente estas soluciones fotovoltaicas, con las cuales los que no tienen energía puedan tener acceso a ella, y algunos que ya la tienen puedan abaratar el costo de la misma. Sí. ¿Pero estos serían proyectos individuales todos de Ecopetrol, o han pensado agrupar eso en una única empresa que se encargue de ellos?
No, son varias alternativas las que estamos explorando, varios acuerdos, varios convenios y en la mayoría de los casos por ser empresas públicas o con un componente público alto, poder hacer un convenio interadministrativo que nos facilita muchísimo el camino para poder ser mucho más contundentes en el desarrollo de estos proyectos. Presidente, dentro de su portafolio de inversiones está ISA. ISA está desarrollando desde hace varios años el proyecto de conexión con Panamá y ya comenzó consultas previas para sacarlo adelante. ¿Usted qué expectativa tiene sobre ese proyecto? Pues hemos venido monitoreando muchísimo el desarrollo del mismo. Este año esperamos que en este y en el otro año, ahora con el nuevo gobierno que recién va a instalarse en el vecino país, articular un aspecto supremamente importante en el propósito de desarrollar esta infraestructura y es el mecanismo de remuneración. Hemos planteado varias opciones. Por ser una conexión binacional, requeriría una armonización en la regulación para definir cuál es el mecanismo a través del cual se remunera la inversión que se haga en este activo. Pero también estamos entendiendo, por supuesto, la gran importancia que tiene generar esta interconexión para abrir las puertas de la posibilidad de crecimiento y expansión de la transmisión hacia Centroamérica. Ese es el gran reto, como tenemos el gran reto de construir el primer proyecto de energía eólica en La Guajira, detrás de lo cual... Sí, doctor Roa, hay algunos indicadores que encienden alertas en torno a Ecopetrol y se generan en torno además a la determinación política del presidente Gustavo Petro de la transformación de la empresa. Ecopetrol, todos lo sabemos, es una empresa que tiene como fin principal la exploración y explotación petrolera. Esa transformación de Ecopetrol, ¿hacia dónde va y qué riesgos puede acarrear para las finanzas del Estado colombiano, doctor Roa? La articulación, la transformación tiene que corresponder a esa nueva hoja de ruta en la que Ecopetrol dejará de ser una empresa estrictamente de hidrocarburos y se convierte en una empresa energética en la que está, por supuesto, todos los proyectos relacionados con la transmisión de electricidad, la expansión, la regionalización de los proyectos, de esas interconexiones, en primer lugar. En segundo lugar, la colocación del gas natural en el marco, en el centro de esa transición energética, y la tercera, por supuesto, el desarrollo de los proyectos de soluciones de bajas emisiones centrados en la descarbonización, en la solución de nuevos biocombustibles y combustibles sintéticos, combustible sostenible para la aeronavegación y la incorporación en la matriz energética de Ecopetrol de energías renovables. En todos esos tres frentes vamos avanzando, de modo que la reestructuración, la reorganización debe corresponder justamente a esa nueva hoja de ruta en la que Ecopetrol juega un papel distinto al que venía ejerciendo durante toda su historia, única y exclusivamente centrado en los fósiles, y ahora ver y sentirse como una empresa de desarrollo de soluciones energéticas. Soluciones energéticas es el futuro de Ecopetrol, señor presidente, de la compañía más grande de Colombia, la estatal petrolera, hoy con centenares de miles de socios. Doctor Ricardo Roa, muchas gracias por estos minutos. Ricardo, a usted y a toda la audiencia de Blue. Usted está en El Radar, en Blue Radio.